campeón de España este año absoluto, o sea, se supone que es el mejor perro del estado y es un reconocimiento que hay que hacerle, pues porque es un criador que hace muy bien, que atiende muy bien el perro, la nutrición la lleva muy bien, no trabaja mucho, pero el perro también de vez en cuando hace sus pinitos con las ovejas que tiene ahí, y es una labor pues que hay que reconocer. Sobre todo el perro pastor es un perro pastor vasco, variedad gorbea, y es una cosa que hay que reconocer a estos propietarios que se encargan de mantener el tesoro genético de nuestros antepasados, ¿no? Los vascos que estuvieron hace 100 años o 200, no tengo ni idea, pues cultivaron este tipo de perro porque es un tipo de perro que se adapta muy bien al clima, que se adapta muy bien a la oveja lacha, que es la que está ahí, y gracias a la labor de estos criadores, pues estos perros se mantienen y luego pueden demostrar sus cualidades en el trabajo con las ovejas. Es el caso de Ramón Añíbarro, y por eso pues el ayuntamiento pues este año ha decidido hacer un homenaje a los resultados tan extraordinarios que ha sacado este perro en el campeonato de España, ¿no? Que dicen que ha ganado el campeonato, lo cual se equivale a decir que es el mejor perro que hay en el estado, ¿no? Y en el estado español pues hay muchísimos perros, y que aquí en el pueblo tengamos el mejor, pues dice mucho de este criador, ¿no? Entonces lo que a mí me gustaría es que le aplaudáis, que le hagáis un aplauso muy fuerte, porque se lo merece a un trabajo tan fuerte, es un trabajo de todos los días. El perro tiene que estar todos los días en casa, tiene una educación perfecta, y luego pues ha tenido los resultados que ha tenido tan llamativos, ¿no? Que es el mejor perro del estado, ¿no? Que no es nada fácil, os lo aseguro. Y no sé si quiere Javi algo más o... Bueno, Ramón Chacorrelli,